No os dejéis engañar. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará, aleluya. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, aleluya, del Espíritu segará vida eterna, nos dice Pablo en el libro de Gálatas, el capítulo 6, los versículos 7 al 8, aleluya. ¿Dónde estás sembrando? ¿Dónde estás sembrando? ¿En la carne para corrupción o estás sembrando en el Espíritu para alcanzar la vida eterna? Aleluya. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Cómo está tu relación con Dios? Aleluya. Dios le bendiga. Le habla la doctora Zaida Rivera Hernández y meditaba aquí en la poderosa palabra de Dios. Y me inquieta que le comparta lo que dice el capítulo 29 del libro de Génesis, en los versículos del 1 al 8, y lo leemos en el nombre del Santo Padre, del Santo Hijo y Santo Espíritu. Sea Dios glorificado en esta hora. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, aleluya, y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, aleluya, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo. Y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y le dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él le dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien, y aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí que es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y se remuevan las piedras de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, exaltado, que todo lo que respira alabe al Dios Todopoderoso, porque es el único digno de toda gloria. Aleluya. Padre amado y Dios eterno, gracias por darme el privilegio de compartir tu palabra en esta hora y por este medio. Yo te presento en oración a quien ve este video, Padre. Si lo está viendo es porque tú has querido que conozca la palabra que estamos compartiendo. Amado Dios, rasga el velo en nuestros ojos y danos la revelación que estos versículos tienen. Yo te pido, Padre amado, te presento en oración a quien ve el video. Si está enfermo, que su cuerpo reciba sanidad, porque tu palabra es medicina a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Aleluya. Si está triste, que reciba gozo, que reciba los frutos del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. Amén. Aleluya. He puesto como tema a este mensaje: la providencia de Dios. Después de engañar a Esaú, Jacob huyó para que no lo mataran. Viajó a Harán como le indicaron sus padres, para que buscara allí esposa entre la parentela de su madre. Cuando Jacob llega a Padán Harán, en el pozo donde se juntaban todos los rebaños y abrevaban las ovejas, vio como Dios lo iba guiando al lugar correcto, al lugar que sus padres lo habían enviado, al lugar de su tío. Entre los pastores estaba Raquel, hija de Labán, hermano de Rebeca, y cuando Jacob la vio, ¿verdad? Cuando Jacob le pregunta a los pastores y los pastores la identifican, cuando él la ve, la besó y alzó su voz y lloró. Lloró de emoción, ¿verdad? Por ver que llegó al sitio. Lloró de emoción por ver a su parentela. Lloró de emoción porque Dios lo guió, lo llevó hasta el lugar correcto.
casamiento. Aleluya. Jacob lloró porque vio la providencia de Dios en su vida, aunque era un hombre imperfecto, aunque era un hombre que había fallado, que se había equivocado. Él vio la providencia de Dios, su infinita misericordia para con él. Miren, en este capítulo podemos ver la providencia de Dios con Jacob, cómo llegó feliz y directamente a su viaje, a su dirección, a donde tenía que ir. Vemos también su casamiento y el nacimiento de sus primeros hijos. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, que no mira lo que el hombre mira, ¿verdad? Muchos pudieran estar juzgando todo lo que hizo Jacob, lo mal que se portó con su hermano y todo lo que aconteció, pero Dios lo había escogido y él cargaba la bendición de la descendencia de Abraham. Los versículos 9 al 12 nos habla sobre el primer encuentro de Jacob con Raquel. Aleluya. Jacob sintió un afecto familiar hacia Raquel desde el primer momento que la vio, por su ternura, por la ternura que tenía esta joven. Aleluya. En los versículos 13 al 17, Jacob conoció a Labán, su tío y padre de Raquel. Aquí nos habla, ¿verdad? Evidentemente Jacob tenía muchas cosas que contar y Jacob se confiesa con su tío y le cuenta todo lo que había acontecido y la razón por la que tuvo que llegar hasta allá. Luego Labán le permite, ¿verdad? Le da trabajo para que esté trabajando allí. Luego de un mes le dice, bueno, trabajarás en balde para mí. No, yo quiero darte también una gratificación por tu trabajo. Y aquí vemos los versículos 18 al 22, nos hablan de cómo Jacob sirvió a su tío durante 7 años para que le diera a su hija Raquel en casamiento. Labán seguramente había observado las preferencias de su sobrino para su hija y se aprovechó de la situación. Lo que sembró, pues aquí lo empezó a cosechar, ¿verdad? Lo que Jacob sembró, seguramente que no es que Dios le ha dado un castigo, pero por lo que él sembró, eso tenemos que tenerlo en diferencia. Usted toma malas decisiones y tiene malas consecuencias. No piense que es que Dios lo está castigando. Fueron sus acciones lo que los llevaron hasta ahí. Dios estaba bendiciendo a Jacob, es el hijo que lleva la promesa, el descendiente por el cual serán multiplicadas las descendencias. Seguramente las condiciones de trabajo fueron duras para Jacob. Y llama la atención la profundidad de los sentimientos de Jacob, afrontando cada una de aquellas largas jornadas, motivado por la ilusión de tener a su Raquel, a la mujer que le había robado el corazón, ¿verdad? El relato nos lleva ahora al imprevisto rumbo de los acontecimientos. En los versículos 23 al 26 nos habla del engaño que le hizo Labán a Jacob. Y yo ahí se lo voy parafraseando, ¿verdad? Sí le da a Raquel en matrimonio, hacen la boda, pero él le engaña porque la que estaba era Lea, su hija mayor, y después le dice, no, porque en estos lugares no podemos dar en casamiento la hija menor antes que la mayor, así que tienes que casarte con la mayor. Pero porque no se lo dijo antes, ¿verdad? Qué desilusión cuando él despertó y se encontró con Lea en su lecho, porque hubo consumación del matrimonio. En aquellos tiempos la mujer permanecía completamente cubierto el velo durante las ceremonias nupciales, por lo que resultaba imposible que reconociera en aquella escasa luz lo que estaba pasando. Además, tenemos que añadir otros factores que ayudaron a Jacob no advirtiese el engaño. Él confió y creyó, ¿verdad? Al igual que su hermano Esaú lo hizo con él. Con las alegrías de la fiesta y la exaltación producida por la comida y las bebidas del banquete, pero como él ya había un acuerdo con su tío, él estaba creyendo en que eso era lo que estaba pasando. Fue así que hasta la mañana siguiente Jacob no descubrió que se había casado, que no se había casado con Raquel, sino con Lea. No sabemos si al ver que había sido engañado habrá recordado que él había engañado a su propio padre, ¿verdad? Y estuvo recibiendo un poquito de lo que él le hizo a su padre y a su hermano, simulando ser un hijo mayor. Engaño por el que él había tenido que salir de su hogar, y como Dios no aprueba este tipo de procesos.
ahora de proceder. Ahora Jacob tiene que cosechar lo que había sembrado. Qué fuerte, ¿verdad? Había fingido ser el hijo mayor cuando en realidad era el menor. Ahora está pagando las consecuencias, ¿verdad? Lo que él sembró. Ahora, pensando que se estaba casando con la hija menor, Raquel, se estaba uniendo a la mayor, a Lea. Y semejante engaño fue pasado por alto por su tío Labán, experto en estas cuestiones, quien se justificó como quien aludiría hoy a la letra pequeña, aleluya, de un contrato que no ha sido leído, ¿verdad? Lo engañó como cuando hoy usted va allí y necesita algo y firma, y después cuando se tropieza con situaciones que dice, pero yo, porque nunca me lo dijo. Sí, las letritas pequeñas decían, ¿verdad? Nos pasa todos los días. Labán simuló haber olvidado informar a Jacob que la costumbre de aquel país requería que la hija mayor se casara primero. Qué detalle, ¿verdad? La hija menor no debía casarse hasta que el mayor ya se hubiese casado. Pero en un alarde de generosidad, Labán le presentó a Jacob otra oferta. Y esto lo vemos en los versículos 27 al 30, donde le dice, pues trabaja 7 años más por Raquel, y entonces pues te doy mi segunda hija en matrimonio. Entonces al final le dice que tenga 7, ¿verdad? Que complete los 7, la semana, que aquí le llaman semana. Es una expresión hebrea que se refiere a un periodo de 7 años, ¿verdad? Le dijo que completara con Lea, que viviera con Lea durante ese tiempo, y entonces le daría a Raquel. Labán había logrado ciertamente un ventajoso acuerdo al conseguir que su sobrino Jacob trabajase 14 años en vez de 7. Qué bien, es decir, el doble de lo que él había planeado para conseguir a su esposa. En este pasaje bíblico nos permite afirmar una vez más que no todo lo que la Biblia nos expone en estos relatos históricos es aprobado por Dios, ¿verdad? Porque ahora tenemos a un Jacob con 2 esposas. La inspiración del texto sagrado hace posible que, de acuerdo con los propósitos de Dios, nosotros conozcamos exactamente lo que sucedió por medio de la narración fiel de los aciertos y errores de los protagonistas, que no son perfectos, tuvieron aciertos y errores. Por supuesto, el texto bíblico también detalla las consecuencias que estamos viendo en este momento, las consecuencias que los personajes tuvieron que sufrir al apartarse de los planes y la voluntad de Dios. Al apartarse de los planes y la voluntad de Dios, es ahí donde está viviendo las consecuencias Jacob. Ahora vemos el engaño en que Labán condujo a Jacob a tener 2 esposas, es decir, a una poligamia que Dios no aprueba. Muy pronto Jacob experimentaría en el ambiente que crearía en su familia las consecuencias de los métodos que él había utilizado en el pasado. Él ha desatado todo unas situaciones que va a estar arrastrando por toda su vida. De la misma manera que Dios no había aprobado que el patriarca Abraham, a sugerencia de su esposa Sara, ¿verdad? Cuando Sara, Dios le dice que va a tener descendencia, y Sara se adelanta y le dice, cásate con Agar, la sirvienta egipcia. Ahora también estamos en lo mismo. Y ya hemos considerado oportunamente los acontecimientos que se desencadenarían a causa de aquella decisión, ¿verdad? Que después tanto Sara como Agar, pues ninguna de las dos eran felices, y por el contrario vivían peleando por lo que después tuvieron que sacar a Agar, despacharla y despedir la pobrecita. Evidentemente Dios tampoco aprobó otros detalles en este relato, como aquellas prácticas degradantes para la mujer en los tratos prenupciales entre Labán y Jacob, basadas en las costumbres de aquella época, que no son lo que Dios estableció en la palabra. Y aquí lo importante de uno leer todas estas historias, cómo estos hombres, siendo hombres escogidos, ¿verdad?, también fallan por seguir doctrinas de hombre, por seguir, mire qué,
las costumbres de aquella época, en lugar de estar conectándose todo el tiempo con nuestro Creador. Hoy día usted lo hace y yo también. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir al Dios Todopoderoso. No se deje confundir, no se deje de engañar. Lo importante es tener una relación con Dios y todo debemos comunicárselo a Él, ¿verdad? En que el padre negociaba con sus hijas y el novio debía pagar una determinada cantidad a cambio del periodo para casarse con ellas. Qué fuerte, ¿verdad? Finalizo con esto. Todo proceder humano contrario a los principios de Dios. Escuche bien, todo proceder humano contrario a los principios que Dios ha establecido produce inevitablemente consecuencias negativas. Conozca a Dios, lea lo que dice, viva conforme a lo que dice la palabra para que no tenga consecuencias negativas en su vida. La declaración de que todo lo que el hombre siembre, eso también segará, como nos dice Pablo, constituye una seria advertencia de burlarnos o deshacer normas que Dios ha establecido con la intención de cercenar o limitar arbitrariamente nuestra libertad. Dios es nuestro creador, aleluya. Nos conoce íntimamente. Nos conoce, nos creó, nos conoce mejor que lo que usted y yo nos conocemos. Mucho mejor de lo que nosotros siempre nos conocemos. Y sabe bien cuáles son nuestras necesidades y qué modo de vida nos puede satisfacer más plenamente. Y desde los tiempos bíblicos, la experiencia de los seres humanos confirma lo que dice las Sagradas Escrituras. Aleluya. El rey David en su testimonio personal al respecto, cuando pudo comprobar en su propia experiencia cuál era la verdadera fuente de la felicidad, la paz interior y la conformidad ante las circunstancias de la vida. En uno de los salmos, en el 40, en el versículo .8, dijo lo siguiente: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mí. Mire, esto es algo para que usted lo viva. Me deleito en hacer tu voluntad, dijo el salmista después que cometió errores, ¿verdad? Y alcanzó a ser un hombre conforme a la voluntad de Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. El tiempo se acaba. Mire, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, recibimos los frutos del Espíritu. Aleluya. Por lo tanto, y recordando el rumbo de los acontecimientos relatados en el capítulo 29 de Génesis y las experiencias de los personajes de la Biblia que hemos citado, haremos bien en examinarnos a nosotros mismos a la luz de los principios de Dios como creador que ama a sus criaturas, ha establecido para que tu vida y la mía cobren un nuevo significado y puedan ser vidas en plenitud a pesar de factores adversos y del inevitable sufrimiento de la experiencia humana, porque una vida de armonía con el propósito divino nos puede conducir a vivir con una paz y equilibrio interior. Aleluya. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás? Para tener paz debemos reconciliarnos con Dios y aceptar a su Hijo como Señor y Salvador. Si aún no lo has hecho, hazlo en este momento. Abre tu corazón. No es complicado, solo abre tu corazón y permítele entrar a tu vida. Puedes decirle una oración como tú desees. Te doy aquí un poquito de modelo. Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste por mis pecados y que tu sangre me limpia de toda maldad. Ahora mismo te invito a que vengas a mi vida. Quiero confiar en ti y seguirte como mi Señor y Salvador. Comienza a leer la Biblia. Mire, Jacob pasó las consecuencias de lo que sembró. Comienza a leer la Biblia para que siembre para el Espíritu y tenga la ganancia de la vida eterna. No siembre para la carne, viviendo en el mundo y apartado de Dios, viviendo religiones que no le acercan a Dios, por el contrario, lo apartan de Él.
Comienza a leer la Biblia y a vivir conforme a lo que Dios nos está escrito, nos ha establecido en ella. Que la gracia y la paz de Dios sean contigo y con toda tu familia. Dios te bendiga.